Juan González, técnico de la DIAPE, está aquí con nosotros para que continuemos nuestra conversación sobre este tema que estábamos abordando hace un momentito precisamente, Juan. Así es. La cuestión de cómo el mercado de los combustibles es influido por el comportamiento de los precios del barril del petróleo en el mercado internacional. Para, desde luego, que continuemos en esa tónica, aquí está Kenia con nosotros, que viene a compartir ese sorbo de café Santo Domingo, que está aquí todos los días con nosotros, Kenia. Y el café Santo Domingo, ¿verdad, Kenia? Sí, señor. Lo disfrutamos todos los días, en cada casa, en cada barrio, en cada campo. Café Santo Domingo. Y aquí estamos, bueno, a nombre del Café Santo Domingo con Juan, ¿verdad, Bien. Juan González? Bueno, Háblanos un poco, cómo estamos en este brete ahora con los precios de los combustibles, los precios del petróleo en el mercado internacional. ¿Cómo impacta esto en la realidad dominicana? Bien, como usted expresaba, en el mercado internacional hay una gran preocupación por el aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional. Los gobiernos alrededor del mundo, sobre todo los países que son importadores de petróleo, están preocupados por el comportamiento que mantiene este recurso energético en los últimos años. Si bien observamos que a partir de 2014 el petróleo comenzó a desplomarse, desde los $90 llegó alrededor de $30 en el año 2016, a partir de 2016 los precios del petróleo han comenzado una tendencia alcista en el mercado internacional. Eso se debe a varios factores. El principal es que los países que exportan petróleo están agrupados en una organización que se conoce como la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, que algunos lo denominan como un cartel. Pero esta organización se creó en 1960, 5 países en aquel momento, 4 del Medio Oriente, 1 de América, en el caso de Venezuela, los del Medio Oriente, Irán, Irak, Arabia Saudita y Kuwait. Son los primeros 5 países en formar parte de esta organización, fueron los fundadores. Irán, Irak, Arabia Saudita y Kuwait. Y junto a Venezuela. Eran 5 países, 5 países los que le dieron origen al... En 1960. Exacto. Correcto. Y luego... Que el propósito era ese, era conseguir que el producto tuviera un buen precio en el mercado internacional. Correcto, para coordinar política, defender correcto. su producto, el que tienen. Correcto, frente a los grandes importadores, que eran países desarrollados, estaban concentrados en Europa y el caso de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Ahora, ¿qué resulta? Que la Organización de Países fue ampliándose. A la fecha tiene 14 miembros. 6 son de África, 6 son del Medio Oriente y 2 son de América, Venezuela y Ecuador. Ahora bien, a medida que otros países comenzaron a producir petróleo a través de el desarrollo de tecnología como el fracking, la fragmentación de roca que usted mencionaba en el comentario anterior, es el caso de Estados Unidos, que su producción en menos de 2 décadas la ha duplicado. Es decir, Estados Unidos, que en el año 2000 producía alrededor de 5 millones de barriles, hoy está produciendo 11 millones de barriles al día. Entonces esos factores comenzaron a incidir en el mercado. Y eso provocó parte del desplome en el 2014, el aumento de la producción de algunos países. Pero, como decía anteriormente, en el 2016 todos los países productores de petróleo que forman parte de la OPEC, más otros países que no son parte de la OPEC, como el caso de Rusia, que es el segundo exportador de petróleo del mundo y el segundo productor mundial. Claro, Arabia Saudita es el tercero ahora mismo, productor, pero es el primer exportador, porque su consumo interno es mucho menor que el de Estados Unidos, que el de Rusia o que el de China, por ejemplo.
Entonces eso le permite a Arabia Saudita exportar gran parte del excedente que le queda. Actualmente Arabia Saudita anda produciendo alrededor de 10.600.000 barriles al día. Ahora bien, a diferencia de Estados Unidos, que produce 11.300.000 barriles al día, Estados Unidos, su producción interna no es suficiente para su mercado. Por lo tanto, tiene que importar alrededor de 7.5 millones de barriles al día. Eso naturalmente incide en el mercado. O sea, Estados Unidos no produce todavía lo suficiente, aunque se proyecta que en varias décadas va a ser autosuficiente y además va a tener la oportunidad de exportar el excedente. Pero eso en varias décadas. Mientras tanto, Estados Unidos sigue importando 7.5 millones de barriles. Aunque desde el año 2015 Estados Unidos está exportando petróleo. O sea, no es porque tenga un excedente, sino para ir abriendo el mercado. Actualmente Estados Unidos está exportando alrededor de 2 millones de barriles al día. Bien, volviendo a 2016, esos países productores de petróleo, los 14 organizados en la OPEC y 10, incluyendo Rusia, que no son parte de la OPEC, se aliaron. Como los precios se habían desplomado, decidieron coordinar un recorte de 1.800.000 barriles al día en el 2016. Y eso naturalmente, como usted mencionaba, al reducir la oferta en el mercado, naturalmente que los precios van a aumentar. Y es lo que ha estado ocurriendo. Ahora, esa política ha estado acompañada también de otras decisiones. Y usted mencionaba, por ejemplo, el caso de la reducción de la producción en Venezuela, que en el año 2015 Venezuela estaba produciendo alrededor de 2.500.000 barriles. Y hoy, a la fecha, Venezuela anda produciendo alrededor de 1.300.000 barriles al día. Es decir, ha reducido su producción casi un 100% en 3 años aproximadamente. Eso naturalmente que impacta en el mercado. Lo mismo que el caso de Irán. En el mes de mayo, la administración Trump se retira del acuerdo nuclear que había firmado la administración Obama con Irán. Irán es uno de los grandes exportadores mundiales, es el quinto. Está exportando aproximadamente a principios de año, la exportación de Irán se registraba en alrededor de 2.500.000 barriles a principios de año. Por lo tanto, es un gran productor que producía a principios de año 3.900.000 barriles al día. Entonces, con un importante productor, aplicarle sanciones, naturalmente, que genera una tensión en el mercado internacional. Lógico. Y es lo que ha estado ocurriendo. O sea, conjuntamente con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores como Rusia, que decidieron recortar a partir de 2016, ahora se vinculan esos dos factores. La reducción en el caso de Venezuela y también con el caso de Irán. Porque las sanciones con Irán, hay algunas que todavía no han entrado, sobre todo aquellas que van dirigidas a la industria petrolera, que entran en noviembre. O sea, lo que estamos diciendo es que los precios del petróleo se proyectan que van a seguir aumentando e incluso revistas especializadas como Bloomberg en el área de economía y energía proyectan que a final de año podríamos tener un barril de petróleo en alrededor de $100 el barril. Entonces, ¿De este año? Tomando en cuenta de que ya el Brent, que es un referente en gran parte, uno de los principales referentes de cotización al mercado, y es un referente especialmente de Europa, ese tipo Brent ya está en los $83 el barril. O sea que ya llega, el Brent llegó a rompió la barrera de los $80. Exacto, el Brent ya hace ya... El Brent no es el de referencia para nosotros. No, para nuestra región es el tipo Texas, el West Texas Intermediate. Exacto, el WTI. Exacto. West Texas Intermediate. Exacto. Ese es el de referencia a nuestra región. Y está actualmente, el día de ayer cerró a $71.49. Sí, hace 6 días que viene ahí por los $70. Exacto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ese referente que esta semana... Qué bueno decirle a la gente, con perdón Juan, Sí. que por qué el Brent está más caro y el Texas está un poquito más barato. Se llevan casi $10. $10 de diferencia, ambos es que referentes. aquel es un petróleo más ligero. Exacto, más ligero. Este es un petróleo un poco más pesado, tiene más impurezas. Correcto. Vamos a decirlo así. Tiene más azufre. O sea, el proceso de Exacto. refinamiento es más complejo. Exacto. Sí. Entonces, esa realidad de que esta semana estamos viendo, o sea, a principios de octubre llegó incluso a 76. O sea, ha estado oscilando en una banda entre $72, 71 a 76. Ha estado oscilando ahí. Pero ya el hecho de que esté por encima de $70, lo que estamos observando es que en 2 años el barril de petróleo tipo Texas, que es el referente nuestro, ha aumentado $40 el barril. Duplicado. Ha duplicado el precio. Más que duplicado. Más que duplicado, sí. Más que duplicado. Entonces, esa situación naturalmente que tiene efecto en los países que, como el nuestro, que no somos productores de petróleo, que somos importadores. Claro. Impacta nuestra economía de una manera directa e inmediata. Y esa es la situación que lleva a muchos gobiernos, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en varias ocasiones, a través de Twitter, ha pedido a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, que aumente la producción a fin de reducir los precios del mercado. O sea, aumentar la oferta para reducir los precios. Él lo ha hecho en varias ocasiones, porque también en Estados Unidos los precios del petróleo están aumentando. Y eso naturalmente, que el petróleo es una variable exógena, es una variable externa, que incide en los precios. O sea, incide en los precios. Y en cualquier país del mundo, no solamente en el nuestro, en cualquier país del mundo. Porque se asocia al transporte, naturalmente, de carga, etcétera. Pero también la dinámica de que todo, naturalmente, la economía depende para su movilización del petróleo, en gran parte. Claro, ya se han desarrollado otras fuentes alternas, pero no hay un sustituto todavía en el mundo que pueda sustituir el petróleo per se. O sea, hay fuentes alternas, como el caso del gas natural, que es un combustible, el caso del carbón, que también es otro mineral, claro. Otro combustible, pero el petróleo tiene una característica. Es un recurso energético que tiene solamente tipos de combustible, alrededor de 8 tipos de combustible diferentes. Desde los combustibles que utilizan la motocicleta, los carros, los camiones, hasta los aviones. Los aviones y los barcos. O sea, no hay otro tipo de recurso energético con esa característica. Pero no solamente eso, todo lo que tiene que ver con la industria del plástico, los lubricantes, también tienen derivado del petróleo. El asfalto en las calles. O sea, el petróleo es un recurso que tiene una cantidad inmensa de uso en la industria. Y la petroquímica, como le llaman. Correcto. Entonces, por eso no es tan fácil sustituir ese recurso energético y por eso pasará mucho tiempo en que puedan surgir otras alternativas que puedan sustituirlo por completo. Pero siempre vamos a tener petróleo. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina ante esa realidad? Porque lo que estamos diciendo es que el petróleo siempre lo vamos a tener. Ahora, se buscan alternativas para mitigar el impacto del aumento de los precios del petróleo. Porque eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, prever cuáles son naturalmente los escenarios y cuáles son las alternativas que puede utilizar para mitigar el impacto cuando aumenta. En ese caso, la visión del presidente Danilo Medina y su gobierno lo han llevado al desarrollo de la central Punta Catalina. Esa planta tiene como objetivo efectivamente reducir la dependencia del petróleo como fuente de generación eléctrica en la República Dominicana. A principios del 2000, la generación por derivado del petróleo
representaba aproximadamente 88%. Hoy el petróleo ya no es la principal fuente de generación eléctrica en la República Dominicana. A partir del año pasado, el gas natural se convierte en la principal fuente de generación eléctrica. Gracias a la inversión de AES, Andrés, sobre todo, ¿no? Correcto. Que es inversión privada. Correcto. Entonces, eso naturalmente son de los desarrollos de estrategias. O sea, esa es la estrategia que ha desarrollado el gobierno a fin de mitigar el impacto que tienen el aumento de los precios del petróleo. Gas natural por un lado. Carbón por el otro lado. Carbón, Punta Catalina lo será ahora. Claro. Bueno, decía el vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, que Punta Catalina van a ahorrar al país alrededor de 450 millones de dólares anualmente. Porque naturalmente que disminuye la factura petrolera. Claro que sí. Disminuye el subsidio al sector eléctrico. Que la relación de precios, barril de petróleo, tonelada de carbón mineral, métricas de carbón, es considerable. Correcto. Hay una... Claro. No sé ahora cuál es la relación, pero es mucha, ¿no? La diferencia el kilovatio hora a carbón está rondando entre 8 y 10 centavos de dólar. Exacto. Y del petróleo está por encima de los 20 centavos de dólar. O sea, estamos hablando el doble de la generación de energía con derivado del petróleo que con carbón, carbón mineral. O sea, lo que estamos viendo es que ha sido una decisión correcta, acertada, la decisión del presidente Danilo Medina y su gobierno de debían estar felicitándolo todos estos demagogos, debían estar felicitándolo, pero no lo van a hacer, ¿no? Claro, porque eso naturalmente son de los proyectos que tienen gran impacto en el desarrollo del país. Sin energía no hay desarrollo, no hay forma de que un país pueda desarrollarse si no tiene la seguridad energética. Y ya antes de Punta Catalina veníamos invirtiendo y trabajando en la producción de energía eólica. Claro, a partir la energía renovable que las energías limpias, se ha multiplicado por 8 desde la llegada del presidente, con los parques eólicos, los parques solares y también con la central de biomasa en San Pedro de Macorís. Exacto. Es decir, ha habido una diversificación de lo que llaman el parque energético en la República Dominicana. Y la proyección y la meta del gobierno es que al 2030 el 25% de toda la energía, que se produce en el país sea renovable, de fuentes renovables. Es decir, las hidroeléctricas, eólica, solar y biomasa. Creo que serán más. Sí, no, esa es la meta del 2030. Probablemente la tercera parte de toda la energía que produzcamos sea más o menos, de este tipo y el impacto del petróleo es mucho menor. Claro. O sea, porque en la otra parte, del otro lado, tendremos carbón. Correcto. Y solamente quizás un 25, un 30% de petróleo, un 35%. No, mucho menos porque en la actualidad, para generación eléctrica, se está utilizando alrededor de un 34.5% de derivado del petróleo para generación eléctrica. Es decir, que ya cuando entre Punta Catalina a funcionar completamente las dos plantas, que son de 720 megavatios, la reducción va a ser por debajo del 25%. De la dependencia del petróleo. De la dependencia del petróleo, correcto. Para generación de electricidad. Eso es lo que les preocupa a todos estos demagogos. No, claro, es que estamos hablando mucho. Que son proyectos con gran visión. Y les que preocupa tienen gran mucho, de ahí que la demagogia se dispare. De ahí que la demagogia aumenta cada vez. Porque hay que confundir a la gente. Y hay que instalar ese discurso de crisis en los medios de comunicación. Y tienen quien les siga ¿verdad? Quien les haga el coro, lo tienen aquí. No lo tienen en el pueblo, pero lo tienen aquí. El pueblo sí sabe. El pueblo no se deja confundir. No. Porque sabe que el gobierno sabe lo que está trabajando para el bienestar. Y bien, aquí está la agenda con la República Popular China, que prevé también
un estímulo importantísimo a las inversiones en la República Dominicana, desarrollo de infraestructura, inversión en el turismo, y todo eso augura momentos interesantísimos para la República Dominicana. A pesar de todo esto que estamos viendo, que hay en el mercado internacional, toda esta crisis que está adelantándose con el petróleo. Nosotros nos hemos adelantado a la crisis. Claro, porque para eso vino Punta Catalina. La previsión. Hay que prever, naturalmente, Claro. los Ayer problemas. mismo se firmó el contrato, aquí está. Así es. Ayer mismo se firmó el contrato y conviene que nos den unos minutos. La empresa para que Excoal. Empresa de Estados Unidos, Sí, aquí está. la Excoal Energy. Ahí está, no sé si tenemos las imágenes por ahí, pero aquí está. Ah, sí, esa es la del embajador chino en la República Dominicana, pero esta, que está aquí, esta foto, es la del momento en que una empresa de los Estados Unidos, Excoal Energy, ¿verdad? Sí, sí, es la que va a suplir. De los Estados Unidos, ahí está la embajadora de los Estados Unidos, la señora... Robin Bernstein. Sí, Robin Bernstein. Claro. Ahí está ella. Está el representante de la empresa norteamericana Excoal Energy y están los representantes de CDE y Punta Catalina en la firma del contrato de suministro de carbón mineral para la producción. 462.000 toneladas. Más de 400.000 toneladas métricas que va a suplir en los próximos meses. Correcto. Esta empresa de los Estados Unidos que ganó la licitación. Sí. Una licitación en la que participaron varias empresas internacionales. Nada se decide de dedo. Es una licitación y ganó el mejor postor. Y el mejor postor fue la Excoal Energy, que es una empresa de los Estados Unidos que por mucho tiempo ha estado en ese mercado precisamente de el suministro de carbón. Suministro de carbón para la producción, para los diferentes usos que se les da al carbón mineral. Esto no es carbón de palo, señores, para que no estemos hablando disparates por ahí. Esto es carbón mineral, carbón de mina, para que se sepa. Juan, ¿se nos agotó el tiempo? Bueno, decir que el presidente Danilo Medina está trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente y que aún a pesar de estos eventos internacionales que generan preocupación, pero se están tomando las previsiones para que el impacto sea lo menor posible en el pueblo dominicano. Y nos preparamos con tiempo, para eso invertimos en Punta Catalina, para eso se hizo esa inversión ahí en Punta Catalina, para que no nos falte energía barata, energía estable, a buen precio y de calidad y estable. Además, el fin de los apagones, ahí está a la vuelta de la esquina. Comenzó ya el conteo regresivo para que los apagones sean historia patria en la República Dominicana. Usted quédese ahí, que tenemos mucho más contenido todavía para compartir con usted durante todo el día aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí. Gracias, Juan. Pero siempre es un honor. Bien.